yo dije, no, yo casarme, no, yo no puedo, no. Yo no puedo porque es que yo tengo novio. Era un muchachito del barrio que era el novio mío. Entonces, pues nada, eso fue como motivo de risa en la mesa, pero las cosas siguieron y el matrimonio empezó a tomar fuerza y ya me sacaron del colegio para los preparativos del matrimonio y bueno, me casé. Magda no tenía ninguna alternativa diferente de casarse porque eso había pasado también con su mamá, que se casó pues a tan temprana edad. Eso fue horrible. Me parece triste que no haya podido disfrutar su infancia, su adolescencia, parrandear, tener muchos amigos y todo, sino estar criando. Pero bueno, ella dice que no se arrepiente. La bella, talentosa, respetada y reconocida presentadora Magda Egas llega a Se dice de mí para contar su verdadera historia de vida. A las 2 horas o 3 horas yo ya no conocía a nadie, yo perdí el sentido, me llevaron en ambulancia a la clínica. Revelará cómo fue su primer y único matrimonio cuando tenía apenas 13 años. Para mí vestirme de blanco fue como volverme a vestir de primera comunión. Durante su larga trayectoria en los medios de comunicación, ha compartido escenarios con reconocidos presentadores. La muerte de uno de ellos realmente le impactó. Yo no entiendo cómo se suicidó. Hablará por primera vez de los hombres a los que les ha entregado su corazón. La palabra matrimonio no está en mi disco duro. Hace pocas semanas uno de sus seres más queridos falleció. No quiero hablar de eso porque para mí es demasiado doloroso. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con la presentadora y periodista Magda Egas. Unos dicen que tuvo usted problemas muy graves con la justicia. Otros que se vio involucrada en un escandaloso caso de divorcio. La reconocida presentadora de televisión, locutora y periodista Magda Egas es fruto del segundo matrimonio de su mamá, quien enviudó a los 16 años. Mi mamá se casó muy joven, a los 14 años. A los 16 estaba viuda, enviudó y se casó con un oficial del ejército en el Ecuador. Tuvo su hijo muy jovencita y se le muere el amor de su vida llegando a un desfile militar. Y entonces creo que acalorado se bañó o algo así y le dio algo que no le pudieron tratar y queda ella con su chiquito. Su papá, siendo seminarista, se enamoró de una hermosa mujer que iba todas las mañanas a misa. Mi mamá era viuda y mi abuela la llevaba todos los días a la misa a la iglesia de la esquina. Todos los días a la misa. Y en la iglesia cantaba un muchacho bellísimo. Y pasa el tiempo y un día el acólito o alguien le entrega a mi mamá un papelito y era el muchacho que cantaba, que le decía que quería conocerla, que quería hablar con ella. Y ella le entrega el papel a mi abuela y le dice a la salida, perfecto, usted puede visitar, pero usted es seminarista. Dijo, no, yo me estoy saliendo del seminario y quiero visitar a su hija. Y empiezan las visitas, lógicamente con mi abuela sentada, me imagino, ¿no? Como era antes. Y se casan. Vivieron con el hijo mayor de mi abuelita y con mi abuelito tuvieron 5 hijas. Una vez la pareja contrajo matrimonio, estableció un lugar para su residencia. La vida de Magda es sin duda un milagro. Mi papá quiteño, ecuatoriano, quiteño, serrano, como dicen allá. Mi mamá caleña. Y se vienen a vivir a Colombia. Mi papá viene de gerente de Bavaria, Ubaté, y ellas nacen ahí. Luego ya nazco yo aquí en Bogotá, en la casa, como eran los partos antes, con partera y toda la cosa. Y además en un milagro maravilloso porque supuestamente mi mamá, antes de mi hermana mayor que yo,
había como 4 pérdidas de bebés y el médico le dice, cuando queda embarazada de mí, le dice, si usted quiere tener ese niño, tiene que quedarse acostada ya. Así es, luchadora como en ese momento de su prenacimiento, así es en la vida, la más luchadora. De 5 a 7 de la mañana empiezan los dolores, me adelanté 15 días o 20 días, pero el parto fue perfecto y mi mamá pues se recuperó maravillosamente. La fecha de su nacimiento se recuerda, pero de manera parcial. En el año no lo dijo, tampoco. El 15 de marzo. Soy Piscis, soy romántica, sentimental, amo el amor, amo las canciones románticas. Bueno, una Piscis consumada. Sobresalió en el colegio no solo por su belleza física, sino por ser una de las mejores alumnas de su salón. Su voz se destacó entre las demás de su generación. Yo siempre digo que los niños en sus juegos revelan lo que pueden ser mayores. Y yo me acuerdo que los sábados la faldita de gimnasia era como una capita. Yo me la ponía aquí en capa con un chorcito y sacaba a la empleada de servicio, a mis hermanas, a la vecina, a mis papás y los sentaba todos en el patio y empezaba a hablarles y a cantarles. Entonces yo creo que desde chiquita me gustaba el contacto con la gente, me gustaba recibir los aplausos. Eso sí, para mí era vital que me aplaudieran. ¿Cómo no me iban a aplaudir lo que estaba haciendo? Las dos grandes jugaban, las dos chiquitas también, y ella andaba cantando y disfrazándose y jugando sola, haciéndose su parche. Al cumplir los 10 años, conoció al que sería su primer y único esposo a lo largo de su vida. Y él fue siempre muy especial conmigo. La Fábrica Nacional de Muñecos aquí en Bogotá sacó uno que se llamaba Ricardo y otro se llamaba Mauricio. Y esos muñecos llegaban a mi casa mandados por el que fue mi esposo después. Entonces, yo creo que él le echó el ojo a la niñita, ¿no? Y se lo dijo a un cuñado mío. Yo me voy, pero yo vengo a casarme con la niñita. Y así fue. Esto es horrible cuando uno se devuelve y lo piensa. Mis abuelitos quisieron hacer lo mejor para ella y realmente mi papá la vio muy chiquita y dijo, yo me caso con ella. Y volvió a los 4 años y ya mi mamá pues era una mujercita y el enamorado total. Le llevaba esos muñecos tan de moda en ese momento. Con tan solo 13 años, los papás de Magda la comprometieron en matrimonio. La fecha ya estaba fijada cuando ella se enteró. Yo dije, no, yo casarme, no, yo no puedo, no. Yo no puedo porque es que yo tengo novio. Era un muchachito del barrio que era el novio mío. Entonces, pues nada, eso fue como motivo de risa en la mesa, pero las cosas siguieron. Y el matrimonio empezó a tomar fuerza y ya me sacaron del colegio para los preparativos del matrimonio y bueno, me casé. Magda no tenía ninguna alternativa diferente de casarse porque eso había pasado también con su mamá, que se casó pues a tan temprana edad. Eso fue horrible. Me parece triste que no haya podido disfrutar su infancia, su adolescencia, parrandear, tener muchos amigos y todo, sino estar criando. Pero bueno, ella dice que no se arrepiente. No fue un matrimonio extremadamente feliz, como cualquier matrimonio arreglado, me imagino. Pero pues dio nacimiento a mi mamá, entonces en algún momento tuvo que ser feliz. Jamás olvidará cómo fue su llegada al altar del brazo de un hombre 17 años mayor que ella. Para mí vestirme de blanco fue como volverme a vestir de primera comunión, o sea, yo no sentía cambio de una cosa a otra. No, me vestí de blanco y la reunión en la casa y secretos y cosas que tienen que decirse a las niñas cuando se casan. Me lo dijo una madrina mía.
su narrativa fue algo realmente inesperado. Pasar de niña a mujer no fue fácil para ella, es algo que la marcó en su vida. Bueno, para Magdita fue, yo creo, muy difícil el haberse casado tan joven, casi a los 13 años, cuando apenas ya está entrando a la adolescencia y en muy poco tiempo tener su hija. Era como si jugara a las muñecas. Lo que más me llama la atención es que Magda no habla de eso con amargura. Obviamente que habla de eso como una experiencia difícil, porque fue muy difícil, no la puedo ni imaginar, pero ella nunca recuerda ese pasado con amargura. Más bien con satisfacción, porque le dejó una hija maravillosa. La pareja se estableció en Palmira y todo transcurría en aparente tranquilidad, hasta que Magda se enteró de que estaba embarazada. Bueno, sí, vivíamos en Palmira, en una casa muy linda que se construyó cuando nos casamos. Pero yo quería estar con mi mamá, pero me averigué el nombre del presidente de la compañía. Era el doctor Eric Laupin. Y yo llamé, pedí la cita. Cuando entré a la oficina, él no podía creer que esa niñita era la esposa de uno de los ejecutivos de su empresa. Y yo le dije, mire, usted me va a perdonar, pero yo... y me puse a llorar. No, tranquilo, tranquilo, señor. Yo vengo a decirle simplemente que yo estoy casada con el señor fulano de tal. Quiero que me mande donde mi mamá a Bogotá, por favor. Trasládelo. Necesito que mi hijo nazca en Bogotá con mi mamá y con mi gente. Y él me dijo, tranquila, váyase tranquila a su casa y todo se va a solucionar. Y pasaron 8 días o 10 días y efectivamente llegó él a la casa y llamó a su mamá a decirle, mamá, hay un traslado, me voy para Bogotá a vivir, no puedo creer porque todo estaba perfecto aquí. Y yo decía, me voy al baño a arrodillar, a darle gracias a Dios. Para ella fue muy duro haber hecho ese tipo de cosas y lograrlo además. Que era una niña con otra niñita. Y en ese momento criar a la niña y trabajar y todo. Y en esa época Magda salió adelante. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con la presentadora, locutora y periodista Magda Egas. Se ocluyó el intestino y casi me muero. Estamos de regreso en Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con Magda Egas como protagonista, quien ya nos contó cómo fue casarse a los 13 años. Ahora narrará cómo fue el nacimiento de su primera y única hija. Sí, a los 15. Yo cumplí 15 años el 15 de marzo y el 27 nació María Claudia. Entonces, pues nada, los 15 años con una maleta lista en la puerta de la casa porque en cualquier momento ya empezaban los dolores de parto. Y de resto, pues yo creo que fue muy lindo, pero a los 15 años, el que me diga que tiene conciencia absoluta de lo que está pasando y de lo que hace, no dice la verdad. Porque a esa edad no se piensa todavía con la madurez que yo alcé a mi nieta. No parecen ni siquiera madre e hija, sino casi hermanas, ¿no? Y es muy rico porque ver uno crecer a su hija, compartir tantas cosas como ser la persona de su alma a la que ella ha llevado adelante, ha sacado adelante, y ver esa solidaridad y esa amistad y ese cariño que se tienen entre las dos. Amorosa, ella a todos les dice te amo, porque es así. Entonces esa relación con la hija es muy bonito. La belleza que desde siempre la ha distinguido hizo que el veterano periodista cubano José Pardo Ollada se fijara en ella. El Hotel Aristi era como el sitio de reunión los fines de semana y yo estaba con mi marido y con mi hija en la piscina del Aristi y de pronto un señor de gafas oscuras estaba allá enfrente y se acercó y le dijo,
discúlpeme, pero es que yo quisiera que su hija, poderle tomar una foto a su hija. Y él le dijo, no, pues no hay ningún problema, hágalo. Pero no es mi hija, es mi esposa. Y desde ahí, José Pardo Llada, que fue mi, le diría yo, mi mentor, seguramente, no faltó un día de los jueves que yo viví en Cali, donde la foto de Magda Egas no saliera en Jueves de Mirador, que era la página donde él sacaba a las mujeres que según su lente eran las más lindas que veía. Siempre le agradecí ese detalle y ese comienzo, porque yo fui modelo también por Pardo, ¿no? Empezó a captar la atención, justamente porque siempre ha sido una mujer de una figura esbelta, de un cuello largo, de un pelo gigante, un pelazo que todavía conserva, y sobre todo una mujer que sabe relacionarse. Y ver que ella desde tan joven pues salió adelante, para mí ha sido pues una gran figura, una piedra angular de la responsabilidad y de la berraquera, pues, o sea, uno colombiano, yo acá en Europa, pues sí, es algo simbólico más que todo. De regreso a Bogotá, nuestra protagonista de hoy quiso complementar su carrera de modelo con el canto. Ella formó parte del Club del Clan, de la nueva ola de la canción, donde estaban Vicky, Oscar Golden, por ahí por los laditos Claudia de Colombia, Claudia Osuna. Ella formó parte de todo ese combo. Bueno, cantando con Julio Iglesias, con Charles Aznavour, o sea, yo digo con estos grandes cantantes, porque ella estuvo presentando muchos musicales, pero es que Magdita cantaba. Te cuento que hay que sacar una canción de ella, porque eso es muy lindo. Su primera aparición en la televisión fue al lado del papá de Luis Miguel, el ya fallecido intérprete Luisito Rey. Es que la voz de Magda Egas era una cosa loca, una voz muy fina, muy finita, pero muy afinada. Muy afinada. Entonces, para ella eso era algo realmente impresionante. Es decir, cantar al lado de toda esa gente, ella nunca se imaginó que eso le iba a pasar en su vida. Me contactó Gloria Valencia, me dijo, bueno, mi niña, vamos a estar el día tal en el programa, creo que era los jueves, a las 8 de la noche, horario AAA, con Luisito Rey. Nada más ni nada menos que era el Luisito Rey que llegaba con bombos y platillos a Colombia a estrenar Frente a una copa de vino. Y Harold Orozco me dio la canción y él me acompañó en vivo. Pero fíjate que Magda comenzó en la televisión cantando canciones divinas, pero ya tuvo un problema en la garganta, que tuvo en las cuerdas vocales, le salieron unos nódulos. Y el doctor le dijo, o usted canta o usted habla. Entonces decidió hablar. Ella hizo televisión en vivo, es que eso sí era un reto. Y lo hacía con una soltura y una cosa increíble. Y luego cuando todos estos programas que fueron tan importantes en la historia de la televisión colombiana, pues ella dejó huella. Su vida transcurría con normalidad hasta que un fuerte dolor abdominal casi acaba con su vida. Y por la noche, como a las 10, 11, yo empecé a morirme de los dolores. A las 2 horas o 3 horas yo ya no conocía a nadie, yo perdí el sentido. Me llevaron en ambulancia a la clínica y lo que pasa es que se presentó una peritonitis y al no descubrir la peritonitis se ocluyó el intestino y casi me muero. Imagínate ella con una peritonitis 2 meses en una clínica, eso es muy fuerte, demasiado fuerte. Yo me imagino que ella lloró mucho. Yo no la he visto llorar nunca en la vida, pero supongo que eso le generó muchas lágrimas. Estar al borde de la muerte y zafarse de las garras de la enfermedad hizo que Magda replanteara el sentido de su vida. Luego de 5 años de matrimonio, decidió pedirle el divorcio a quien fuera su esposo. Fue un pensamiento maduro, yo creo. Pensé, tengo 18 años,
me acabo de salvar de una enfermedad muy grave, tengo derecho a ser feliz, con él no vamos a ser felices los dos, a él le falta tal vez lo que yo no le estoy dando y a mí me falta lo que él no me da. Entonces, él nunca entendió que nos íbamos a separar. Él decía, el matrimonio se consumó, existe una niña. Claro, una niña que es mi vida y fue y será. Pero teníamos que vivir cada uno ya nuestras vidas. Mi matrimonio entró a nulidad de matrimonio. Me fui con una autorización de un juez de menores para mi hija y de mis papás que firmaron mi salida porque yo tenía 18 años. Es una mujer de decisiones y siempre ha tenido como un rumbo y un objetivo y una mira. Y en esa época, pienso, era sacar adelante con su niña y también desarrollar su carrera, todo su talento como presentadora, como cantante, y se fue a España, ¿no? Realmente fue muy difícil porque ella vivió en una época en que la mujer todavía no hacía muchísimas cosas, no se atrevía. O sea, ser divorciada en Colombia a la edad que ella tenía, quedarse con una niña, convertirse en madre soltera y entrar a ese mundo que todavía era muy vetado para la mujer y para muchas partes de la sociedad mal visto. Tuvo que ser muy adelantada a la época y tomar la decisión de separarse a tiempo. Con deseos de empezar una vida nueva con diferentes oportunidades para ella y para su hija María Claudia, Magda se fue para España, lugar donde llegó a trabajar en una empresa de finca raíz. Muy difícil volver a empezar una vida en un país nuevo, lo hice yo también, basándome en su ejemplo, y nada, construir otra vez todo, siempre con el mismo objetivo que era sacar adelante a su hija, a su familia. Y todo fue lindo y Dios fue tan grande que todo se iba abriendo, todo se iba dando. Y pues mira, pasaron como 5 años en España. Me acuerdo mucho del apartamento en el que vivíamos. Nos fuimos con otra hermana de mi mamá. Me acuerdo mucho yendo a mi jardín, jardín infantil. Me acuerdo mucho con ella de la mano. Empezó a descubrir, justamente por todo ese carisma, ese don de gentes que tiene, empezó a meterse en el tema de los bienes raíces y le fue muy bien. Empezó a explorar otra faceta. Su regreso a Colombia fue por todo lo alto, cuando se convirtió en la vendedora más importante de carros y camiones a lo largo y ancho del país. Yo me acuerdo de ella saliendo a trabajar con minifalda y botas hasta acá, y yo esperaba el bus del colegio. Y ella se iba y trabajaba durísimo, y luego me contaba con un amigo, un compañero que adoraba, y se llamaba Rafael Tolosa. No, que vamos a vender, vendamos camiones. Y se fueron por allá, no me acuerdo si a las plazas de mercado, y ofrecieron. Y llegó a ser la mejor vendedora, la 1A. Ya tenía su experiencia de vender finca raíz en España, y aquí pues la aplicó con toda. Y ahí sí me disparé, de verdad. En las reuniones de la empresa, nunca estuve yo con los otros vendedores, siempre estaba en la mesa directiva, porque es que no había quien me igualara de la cantidad de carros que vendía. Lo que había aprendido ya, lo que había reforzado en España con la venta inmobiliaria, lo empezó a aplicar aquí mientras se volvía nuevamente a enrolar en el medio. Porque hay una cosa, y es que eso siempre hemos tenido los colombianos, es que la gente tiene una memoria muy corta. Entonces, si alguien deja de aparecer 3 meses en televisión, ya la gente se olvida. Claro, mientras ella volvía a establecer las relaciones, pues tenía que sostenerse, tenía que mantener a una hija. Magda es una excelente mujer, ha subsistido, sacó su hija adelante. Cuando yo la conocí ya estaba separada. Es una mujer que es muy trabajadora. Estuvo en varias empresas, en Mazda, por ejemplo. De pasada, agradezco mucho que nos hubiera llevado a Japón. Las ventas, estar expuesta a que le dijeran cosas desagradables, supuestamente piropos, pero no eran piropos, eran hombres que se pasaban, digamos. Ella lo ha sabido manejar, ella sabe manejar y salirse de las situaciones. Sin siquiera imaginárselo, Magda fue convocada para trabajar en Caracol Televisión. Fue la primera presentadora de noticias que tuvo Colombia.
por encima de cualquiera otra, porque la gente dice, ¿quién fue la primera presentadora de noticias? Magda Egas. Trabajé toda mi vida en Caracol, 24 años ininterrumpidos. Buenas noches. Entre los invitados hoy a Café Concierto queremos destacar el regreso a televisión de Leonardo Álvarez después de 8 años de ausencia. Él presenta por primera vez musicalizados los poemas del maestro León de Grave. Magda, durante muchos años, fue una de las figuras más importantes y uno de los talentos de Caracol, que no era canal en ese momento, era la programadora Caracol Televisión. Ella y junto a Alfonso Lizarazo hicieron una pareja que era, sin duda alguna, sinónimo de rating. Pero realmente Alfonso fue la persona que, siendo director de programación de Caracol, me dio la oportunidad. A mí me dicen, ¿usted le debe a Alfonso? No, le debo a Dios. A Alfonso le agradezco la oportunidad, porque uno tiene que agradecer las oportunidades en la vida. Pero yo respondí a esa oportunidad. Ángela, pero teniendo ya 10 años el grupo, conociéndolo tanto la gente, ¿no sería ya hora de sacar un disco que lo respalde, que apoye esa imagen? Ya lo han hecho, creo, ¿no? Siempre con un agradecimiento inmenso, porque el espaldarazo y el apoyo que le dio él fue muy fuerte y le ayudó a ella mucho. Viajamos mucho con Alfonso y a una escuelita en su corazón, los partidos de fútbol. Yo acompañaba mucho a Alfonso, Magda también, íbamos por los pueblos, a todo eso. ¿A cuántas escuelas nos acompañó Magda? Alfonso, yo pienso que 50 o 60 escuelas. ¿Y por qué no volvió? Y aprendí de Alfonso, porque Alfonso fue muy estricto conmigo y yo a veces lloraba en maquillaje y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me estaba enseñando. Jamás olvidará que ella fue la primera en entrevistar a Luis Miguel cuando apenas estaba empezando su carrera musical. Yo conocí a Luis Miguel cuando vino a Colombia de 11 o 12 añitos, ¿no? Yo estuve con él, inclusive hizo una presentación en la Plaza de Toros. Estaba como con gripa, como con catarro, le compramos una bufanda, pero luego ver a Luis Miguel convertido en el sol de México, para mí toda la vida fue un sol, de verdad. Increíble, qué belleza de muchacho. Jorge Barón fue para ella una gran escuela, como creo que ha sido para muchos del gremio, pues es un señor de la televisión. Y entonces, pues salir y presentar en vivo, eso hizo que también viviera otra faceta del periodismo. Pues ella me decía, es que ver a ese niño tan bello, tan hermoso, con esa sonrisa de Luis Miguel, con esa cara de Luis Miguel tan linda, porque es que ha sido bello toda la vida. Ahora, ya grande, está más bello todavía. Bastante comestible, déjeme decirle. Uno de los eventos que más la emocionó fue presentar las primeras versiones de Teletón, fundación que ha ayudado a cientos de personas con algún tipo de discapacidad y que existe gracias a la generosidad de los colombianos. Teletón en Colombia tenía 4 nombres que abrían Teletón, obligados. Era Gloria y Pacheco. Turno, relevo de la Asociación Colombiana de Locutores, decía Carlos Pinzón, íbamos Juan Harvey y yo. Entonces, los 5, porque Carlos pues era el gestor de Teletón. Carlos fue, que en la gloria de Dios esté, un hombre de un corazón muy grande, que apoyó siempre a la gente que necesitó. Con Juan Harvey Caicedo, yo creo que fue también una persona que estuvo muy vinculada a su vida, un profesional, y primero porque Magda fue presidenta de la Asociación Colombiana de Locutores y le dio un impulso muy grande. Decirles que queremos estar muchos años más a vuestro lado, gracias. Recibir la noticia de la muerte de quien fuera su pareja en la presentación de Teletón, Juan Harvey Caicedo, fue devastador. Caracol Noticias expresa sentidas condolencias a la familia de nuestro colega y amigo Juan Harvey Caicedo. Ellos estaban, lo que a mí me cuentan es que él con su familia estaban sentados en la sala de su casa y él dijo, un momentico, ya vengo. Y subió. Y pum, pum. Nadie esperaba eso. Nadie esperaba eso. Ahora, el entierro de Juan fue
fue una cosa bestial. Te quiero contar que medio país estaba en el entierro de Juan. Juan Harvey tenía abierto su cajón. Yo casi nunca veo a nadie, pero sí quise despedirme de Juan y me asomé y estaba perfecto. Yo no entiendo cómo se suicidó y respeto y respeté siempre ese secreto a voces. Y es Juan Harvey, es la voz, una de las voces más hermosas. Sobre todo en los poemas no había quien le igualara. Otra de las etapas que jamás olvidará fue cuando fue elegida por el presidente Julio César Turbay Ayala como la presentadora oficial de la presidencia de la República. Vivir de cerca el dolor de doña Nidia Quintero tras el secuestro y posterior asesinato de Diana Turbay es algo que jamás olvidará. El país pasaba por un momento muy difícil cuando lo de Diana Turbay, pero aquí no era el país. Aparte que era el dolor de patria, era esa madre quebrada, tratando de abrazar a su hija Diana. Ella, de verdad, partida. Nunca se me va a olvidar esa imagen de doña Nidia abrazando a Diana y el presidente Turbay igual. Le tocó vivir todo ese momento dramático que además, si los colombianos padecimos y sufrimos el secuestro de Azucena Liévano y de Diana Turbay, pues mucho más ella, que además tenía comprometido su corazón. Es que esa muerte produjo demasiado dolor, no solamente en la familia Turbay, sino en el país entero. Ver la forma como la engañaron a ella y cómo la trataron y cómo la mataron. Ella le tocó durísimo eso, le mueve el alma y como ella es tan sensible. Estamos en Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con Magda Egas. Ya regresamos. Yo creo que es el dolor más grande que he tenido en la vida, de verdad. Bueno, lo que quiero es realmente ver la cara humana del político. No vamos a debatir tesis ni a presentar programas de gobierno, ¿está claro? Bueno, por supuesto. Bueno, perfecto. Entramos a la recta final en Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con la presentadora Magda Egas, quien ya nos contó cómo fueron sus inicios en la televisión y su paso como presentadora oficial de los eventos de la Casa de Nariño. Ahora veremos cuál fue la entrevista que más la ha marcado a lo largo de su carrera profesional. Que Heriberto producía miedo, porque era el Jaime Garzón disfrazado y siendo totalmente irreverente. Entrevistar a Heriberto de la Calle no era fácil, era todo un personaje que dentro de su humor y de su crítica y de su ironía no es fácil entrevistar a un personaje así. Pero hablar con Garzón era una sorpresa, esperar con qué bestialidad le iba a salir a uno. ¿Sí me entiendes? Con qué bestialidad, y de pronto estaba hablando en serio y de pronto estaba hablando en broma, entonces uno finalmente terminaba sin saber si estaba hablando en serio o en broma. Vi esa entrevista y vi cómo ese personaje de Heriberto de la Calle tan polémico y tan representativo de lo que era como la clase popular, pero al mismo tiempo plantando unas realidades pues impresionantes, con una elocuencia pues con mucho humor. Su asesinato el 13 de agosto de 1999 la dejó de una sola pieza. Oír por la radio lo que había pasado y sentir dolor de patria y dolor de amigo, ¿no? Ahí era un dolor doble. Espantoso, pero era como la crónica de una muerte anunciada, porque él estaba negociando cosas fuertes y entonces él sabía que corría ese riesgo, ¿no? En cuanto a los padres de Magda, decidieron que su vejez la querían pasar en Ecuador. Mi papá, sobre todo, ¿no? Me dijo un día, mi amor, quiero irme a morir a mi tierra. Y yo le dije, bueno, papi,
vamos, vamos. Y me los llevé y los ubiqué en un sitio lindo donde miraba uno por las ventanas, estaban el Cotopaxi, el Pichincha, todos esos nevados que hacen de ese paisaje ecuatoriano bordeado de nevados, algo maravilloso. Allá estuvieron y allá murieron, pero murió mi mamá primero, curiosamente. Él se fue a morir allá, pero mi mamá fue primero y él la siguió un añito después, un añito largo, nada. Y fue muy difícil que se muriera mi abuelita. Ese amor de ellos dos, ay, yo me conmovía demasiado cuando lo veía mirando su fotico, pasaba el tiempo y seguía mirando la foto de su negra. Le decía su negra también a ella, a mi abuelita. Muy triste. Una de sus hermanas, la menor, decidió quedarse a vivir en Ecuador. Hace 2 meses falleció luego de descubrir que tiene una penosa enfermedad. Que de un momento a otro te diagnostiquen algo y te digan, usted se va a morir, no hay nada que hacer, es demasiado fuerte. La más linda, la más joven, era la última, la quinta. Sí, le descubrieron una leucemia agresiva, infame, que no dio tiempo sino a que el médico le pronosticara o le dictaminara más bien que tiene la leucemia, y 1 mes y 15 días aquí ella murió. Eso es algo que yo creo que es el dolor más grande que he tenido en la vida, de verdad. La afectó muchísimo porque, como lo decía ella, era su hermana menor con quien había compartido tantos momentos de su vida. Sigue siendo muy dolorosa para Magda. Le ha costado mucho, yo creo que es de los dolores que le ha costado más superar. Obviamente para ella, pues perder a su hermana fue algo muy duro, muy complicado. Para mí, estando lejos, fue aún peor no poder estar ahí presente físicamente, ¿no? Todavía llora, pero ya está aceptando el duelo, pero ella todavía llora mucho a su hermana. Aunque Magda sigue siendo una mujer muy jovial, el haberse casado a los 13 años le ha permitido ser madre, abuela y hasta bisabuela. La verdad es una delicia que mi mamá haya podido disfrutar a sus hijos, a su hija muy joven, a sus nietos súper joven y a su bisnieto. Imagínate eso. Estábamos las 3 y dicen, su hija parece su hermana, su nieta parece su hija. Y ahora con este bebé precioso que es mi bisnieto, no hay palabras para describir, ni hay palabras para agradecer a Dios que me haya dado la fortuna de ver mi prolongación completa. Magda fue una mujer muy dedicada, una excelente mamá, y mire, por eso tiene la familia que tiene, los nietos, los bisnietos, con su relación con su hija. Ella es una mujer muy linda con todo el mundo. Es la bisabuela más joven y más bella de Colombia. Es una mujer espectacular. La vi gozarse esos nietos plenamente, la villita, como le dicen esos nietos. Un amor increíble. Cuando yo tengo unas fotos con mi abuela y mi mamá, siempre piensan que mi mamá es mi hermana y que mi abuela es mi mamá. Siempre creyeron que era mi mamá, después que mi mamá era mi tía. Hasta aquí, bueno, en Francia también, cuando ven las fotos, ay, qué linda tu mamá, no, es mi abuela. Entonces, bueno, nunca le dijimos abuela, siempre la llamamos Villita. En cuanto a su vida personal, no niega que el amor ha tocado en varias oportunidades las puertas de su corazón. Soy romántica, soy Piscis y como buena Piscis amo el amor, amo la vida, amo los detalles. Y sí, he querido un par de veces fuerte, pero la palabra matrimonio no está en mi disco duro, nunca estuvo. Magda disfruta de la vida, disfruta de los momentos, disfruta de seducir y disfruta de que todos la quieran seducir. No voy a decir que no ha tenido sus novios, claro que los ha tenido, pero ella le huye al matrimonio. Ella no se ha querido comprometer con nadie porque ella no ha querido hipotecar su libertad. Es que ella hipotecó su libertad cuando tenía 15 años. ¿Quién quiere volver a repetir eso? La institución del matrimonio, creo que al casarse tan joven y sobre todo sin haberlo querido,
pues claro, te deja un bloqueo, entonces siempre lista para dar y para recibir amor. Yo pienso que todavía la mira mucho porque es que es muy linda. Así fue el paso de Magda Egas por Se dice de mí, la mujer que sin duda ha marcado a más de una generación con su belleza, profesionalismo y carisma, quien se ha valido de su inteligencia para labrarse un destino lleno de momentos que por siempre albergará en su corazón. Magdita, bienvenida, mijita. Esta es su casa. Cuente siempre conmigo como siempre has podido contar. Te deseo más éxitos y mucha salud y suerte. Hoy puedo decir que es una amiga a la que cuando veo sonrío porque sé que voy a recibir un abrazo amoroso y que me va a cargar de energía. Magda, te haya Magda para rato. Sé que has sido una mujer fuerte, tenaz, disciplinada y que te mereces este homenaje. Siento una profunda admiración por ti, Magda. Eres un ser humano excepcional que me ha enseñado muchas cosas bellas de la vida, como es sonreír y perdonar. Magda, sabes que te quiero con todo mi corazón, que te he admirado siempre y que ahora lo que más deseo para ti es que sigas adelante, que los sueños que tú tengas y las metas no sean imposibles como nunca lo han sido. Que siempre ha sido un apoyo para todos. En los momentos difíciles ahí he estado y estoy segura de que va a estar siempre con nosotros. Te amo, Magdita. Eres una inspiración de vida y bueno, tan cálida, tan amorosa, tan amable, que es lo que de ti tengo siempre. Pues Villita, un besito y felicitaciones por otro homenaje más y pues nada, te quiero como tu nieto. Tu forma de luchar y de tratar de salir adelante es lo que hace que a mí me den ganas de luchar y de sacarla y darlo todo por la familia. Entonces, gracias por estar ahí siempre, para mí, para mi hijo, para mi esposo, para mi hermano, mis papás, obviamente. Pero tengo mucha suerte de tenerte como abuela y como amiga, sobre todo. Te amo con toda mi alma, qué delicia Se dice de mí, que es un programa que hemos visto juntas tantas veces con tantas historias hermosas de las personas que pasan por aquí y hoy te tocó a ti el turno. Entonces, maravilloso, que espero que estés disfrutando este momento tan lindo y te adoro. Bueno, espero que lo que escucharon, que fue realmente abrir mi alma ante ustedes, les sirva y les pueda dar alguna herramienta para seguir luchando, para seguir siendo ustedes, para seguir siendo íntegras. Y les agradezco a ustedes también que me hubieran acompañado, porque esta es mi vida, esta ha sido mi vida. Muchas gracias. La reconocida periodista Amparo Pérez llega a Se dice de mí. Ya era hora de que Colombia conociera su verdadera historia de vida. Hola, soy Amparo Pérez y voy a estar aquí contándoles mi verdadera historia en Se dice de mí. Una mujer fuerte que no le ha tenido miedo a enfrentar la dureza de la vida. Recuerdo una bola gigantesca como lo de Hiroshima, con una niña también corriendo, sin brazos. Mi hermano quedó, pues le cayó una pared encima, a mí me cayó una viga encima, todavía dormía en cuna, entonces eso me salvó. Se enfrentó a sus peores críticos. Yamid Amad, que en esa época tenía su seudónimo que era Lumumba, y dijo: Amparo Pérez tiene una bonita voz y una bonita figura, pero nunca llegará a ser ni siquiera presentadora de televisión, tal cual. Dominar las cámaras de televisión fue más complicado de lo que algún día imaginó. Me daban desmayos y me daba una picada al corazón y como que yo caía. Tuvo que sacar toda la fuerza de su corazón para no dejarse vencer por la discriminación de género.
¿por qué me atacan por ser mujer? Y entonces le reuní el sindicato y les dije cobardes. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Bueno, nací un 20 de febrero y de un año que no quiero recordar, mentira. Mi papá y mi mamá eran unas personas trabajadoras. Mi papá trabajaba en Carvajal, mi mamá era una ama de casa. En esa época el machismo no permitía que las mujeres trabajaran, así que mi mamá hacía libretas y cuadernillos que escondía debajo de un sillón, ¿cierto?, para tener sus propios recursos. Entonces yo crecí viendo a una mujer independiente que realmente dedicó toda su vida por sus hijos. Mi mamá también era una revolucionaria y ella tenía un carácter como Amparo. En horas de la madrugada, su natal Cali se estremeció. 42 toneladas de dinamita hicieron estallar una serie de camiones cerca a la estación del ferrocarril del Pacífico, en el barrio San Nicolás. La onda explosiva destruyó 41 manzanas a la redonda y acabó con la vida de 4.000 personas y más de 12.000 resultaron heridas. A nosotros se nos cayó la casa por completo. A mí me cayó una viga encima. Todavía dormía en cuna, entonces eso me salvó. Y ya salimos a la calle y recuerdo una bola gigantesca como lo de Hiroshima, con una niña también corriendo, sin brazos, esta niña. Y bueno, ya esperando hasta que fuera el amanecer, todo destruido. De la esquina para allá, todo quedó arrasado, no quedó pared ni nada. Y de esta manzana donde vivíamos nosotros, quedaron las paredes, pero se cayó el techo. Y recuerdo lo de las ayudas que mandaron los gobiernos, y hubo algo muy particular, un tarro azul de quesos holandeses, y a nosotros no nos dieron. Y nosotros decíamos, ven, uno con hambre, porque a nosotros no nos tocó. Lo único que teníamos era la familia que teníamos en Bogotá, que eran nuestros dos tíos. Ellos se lo ofrecieron que no se vinieran para Bogotá, puesto que no había ni trabajo, ni estudio, nada. Yo creo que es de las cosas que quienes somos amigos de Amparo desde hace mucho tiempo conocemos y sabemos de el sufrimiento que representó esa explosión para esa familia. Ante la tragedia, le tocó comenzar a construir una nueva historia. Nos vinimos para Bogotá con lo poco que quedó, a una habitación, eso sí lo recuerdo muy bien, me impactó, pero siempre me pareció que mis padres eran muy fuertes, ¿no? O sea, nunca no hemos sentido, como decir uno, hambre o que pasamos la tragedia, como que siempre iban hacia adelante, ¿no? Realmente llegar a Bogotá fue un cambio muy duro, porque de la libertad que teníamos en Cali, llegar a colegios separados de niños y niñas, eso nos dio muy duro. Ella entró a colegio de monjas, nosotros a colegio de padres agustinos. Y pues ahí nos fuimos acoplando. Aunque nunca se sintió una mujer linda hasta el punto de que no le gustaba ser fotografiada, aceptó ser candidata al concurso de Señorita Bogotá. La experiencia resultó ser aterradora. Yo era muy tímida, les cuento, muy tímida, y llegaron por mí que para ir a abrir los Juegos Nacionales una cosa, dije, yo no salgo, yo no voy, yo no soy capaz de ir a eso, yo no sé para qué me metí ahí, yo reina para nada, reina de nada. Tuve varias ofertas que para ser reina, no sé qué, o sea, yo nunca salí
para ese reinado. Desde niña tenía muy claros sus sueños. Mi papá era muy amigo de periodistas, de gente que era del medio. Entonces eso también me llevó. Y mi hermano que me dijo, porque yo me presenté a la Universidad Javeriana para periodismo y a la Nacional para administración de empresas. Yo quería hacer 2 carreras. Y entonces pasé en administración en la Nacional y en la Javeriana no pasé porque dije que yo no soy de la oligarquía y todas esas cosas que uno tiene como de joven revolucionario. Pero Amparo se declaraba en esa época una revolucionaria y habla todavía como yo era una revolucionaria, Julianita, y me encantaban las ideas y no sé qué. Pero es que la mayoría de los muchachos éramos contestatarios. Después de una educación rígida y cerrada, el tener una posibilidad de libertad cuando llega la nueva ola y las chicas Yeye y los Coca-Colos, entonces comienza a abrirse paso a la libertad. Me quedé sin universidad porque mi hermano me dijo en la Nacional no va a estudiar porque hacían muchas huelgas y nunca se va a graduar. Entonces me dijo vaya, hable con el rector, el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de América y dígale que usted siempre soñó con ser periodista y es verdad. Ahí llegué y ahí inicié mi carrera. Yo la inscribí porque yo entré primero a la universidad y en la universidad que yo estaba había periodismo y ella ya escribía el periódico de su colegio. Era una niña muy pila, y todos los estudiantes éramos como del club de admiradores de ella porque no solamente era lo pila, sino lo hermosa que sigue siendo, ¿no? El primer lugar donde trabajó fue en el periódico especializado en economía, La República. No fue fácil para los primeros profesionales egresados de universidades acoplarse a las costumbres y a las tradiciones de los periodistas viejos. El primer choque para mí como periodista era que primero tú crees que porque estás estudiante los empíricos y en cambio yo vengo de la universidad, tú no sabes nada, ¿no? El señor que estaba al lado, Hernán Cortés, un periodista extraordinario, escribía de todo y la máquina de escribir, eso para mí era una pasión. Y el primer golpe que tuve fue que yo no sabía escribir a máquina, imagínate, como un periodista sin escribir. Y es que en la universidad lo primero que deberían tener era máquinas de escribir, pero me dediqué, como dicen, día y noche hasta que fui mejor que él. Ella se admiraba, por ejemplo, en el periódico de compañeros que escribían a toda y ella era con 2 dedos, creo que todavía escribía así. Y le tocó a ella al lado de él y aprendió de él escribir con estos 2 dedos únicamente, con estos 2 dedos. Y ahí se hizo famosa. Y muchas veces resultaba que quienes no habían entrado a la universidad eran mejores periodistas que los que habían estado en la universidad. Y hacía una columna cultural, un campo en el que de verdad lo agradezco toda mi vida, porque conocí a todos los grandes artistas, le di mucho espacio a la pintura, al teatro, todos esos movimientos culturales tan interesantes de los años 68, 70 y digamos lo que ese fue mi inicio y me gustó muchísimo. Para mí esa gente es extraordinaria. En su época fue una columna muy conocida y yo creo que fue el trampolín de Amparo a la fama. Empezó poco a poco a darse a conocer en la televisión. Y un día llegaron todos mis compañeros con un periódico, El Espacio, donde escribía Yamid Amad, que en esa época tenía su seudónimo que era Lumumba, y dijo, Amparo Pérez tiene una bonita voz y una bonita figura, pero nunca llegará a ser ni siquiera presentadora de televisión. Me lo encontré en un evento y me dijo, acompáñame a televisión. Y allí, cuando lo vi, yo fui con él, y vi que
cuando él estaba hablando le temblaban las piernas, ¿no? Le hacían así las piernas. Yo dije, no, pues si a este le da miedo, ¿por qué no a mí? Se empezó Yamida como a perseguirla, como a coquetearle, como a esto, y cayó. Pero ella tenía el mejor maestro con ella. Entonces, eso fue una esponjita que captó. Yo conozco a Yamida hace muchos años también y de pronto era por llamar la atención de ella y lo logró finalmente. El reconocido periodista Jorge Enrique Pulido fijó sus ojos en ella y le dio su primera oportunidad para trabajar en televisión. Tenía miedo de verse en pantalla, pero aceptó el reto. Pánico a la televisión. Me daba dolor de estómago. Mejor dicho, de 3 palabras me equivocaba 2. Me daba mucho miedo. Me temblaban las piernas, terrible. En esa época en televisión no era como ahora que cualquier persona se dirige a los televidentes, no, tenía uno que tener un lenguaje perfecto, una postura, es decir, ganarse ese espacio en la televisión. Y Pulido vio en ella unas calidades y unas cualidades de las que sigue teniendo e hizo un gran trabajo en JEP, la Jorge Enrique Pulido Televisión. Y conservo un aviso del programa de Jorge Enrique publicado en televisión en que le pedía a los periodistas cero amarillismo y mucha verdad. ¿Qué sigue ahora para el noticiero? Pues hombre, primero reparar todos los daños y seguir para adelante. Yo creo que nosotros ni las bombas ni nada nos pueden atemorizar. Periodistas tenemos que andar para adelante con la verdad siempre. El 8 de noviembre de 1989 es un día que jamás olvidará. Asesinaron a Jorge Enrique Pulido, un golpe duro para su corazón. El narcotráfico acabó con la vida de un gran periodista. Era un momento muy difícil para todos los periodistas en esa época que estuvimos amenazados precisamente por el narcotráfico. A uno le duele como le duele a cualquier persona este asesinato de cualquiera de nuestros colegas, ¿no? Era un periodista muy bueno, muy incisivo, muy valiente, como la mayoría de los periodistas en Colombia, y nos dio muy duro a todos. Era sentir que el narcotráfico o que la violencia entraba a las cámaras después. Eso fue después del Espectador, de el señor Cano y luego Jorge Enrique, esposo de una gran amiga de Amparo en ese momento, María Victoria Torres. Entonces nos daba por todo lado. Cuando llegó una vez en sufragio, yo tendría unos 14 años, que creo yo, pues yo no sabía qué era eso. Incluso yo decía, ay, le mandaron un voto. y era un terciopelo morado y decía, descansa en la paz del Señor, Amparo Pérez. Y yo pues, no entendí muy bien qué pasaba ahí. Y entonces hubo en ese momento mucha restricción hacia los niños, de no podían montar en un bus. Ya regresamos. Siente uno como ganas de llorar, de que no me recordara. Continuamos en Se dice de mí con la vida de la reconocida periodista y directora de programas Amparo Pérez, quien se casó muy joven con el recordado cantante Leonardo Álvarez. Novia esposa de su cantautor y amigo inteligente y querido, que cantaba con el poeta de Greyfield, con Antonio Machado y con Paco Ibáñez. Oiga, un paquete bonito, intelectual y musical, Leonardo Álvarez. Y lo conocí precisamente en mi salón porque él entró para convocar una de las marchas que iba a haber en aquella época de las marchas estudiantiles. Luego me invitaron a mí como jurado del Festival Internacional de la Canción y él fue y lo vi allá pues cantar y bueno, como que ahí fue naciendo como esta relación. No, ahí se conocieron como combinando la música y el periodismo y la política
que en esa época también se manejaba mucho por el tema ideal y los ideales de los jóvenes en ese entonces. Ella dice que conoció a Leonardo y soñaba con ir de la mano, bamboleando a mano, a la orilla del mar, oyendo música, escuchándolo a él. Y con el tiempo, pues, nos casamos en Caracas y pasaron unos pocos meses y nació Leonardo Álvarez Pérez. Yo fui el primer nieto de la familia, de mi mamá, fui el primer sobrino, entonces como que fui como para todos, ¿cierto? Mi mamá pues también trabajaba al mismo tiempo, a veces me llevaba a su oficina, pero pues me tocaba quedarme en silencio para que ella pudiese hacer sus cosas. A Leo lo llevaba y lo guardaba debajo del escritorio mientras yo trabajaba en el periódico y en la Corporación de Turismo. Entonces cargaba con él. Entonces, si querían ser mamás presentes, tenían que llevarse los hijos al trabajo porque no había forma de hacerlo de otra manera. Y si no, pues por lo menos buscar cómo organizarse entre las dos tareas, pero nunca abandonaron al oficio. Un día le llegó una oportunidad que no podía desaprovechar, capacitarse por 4 meses en España. Su esposo se quedó con el bebé de 1 año y 2 meses en Bogotá y el 7 de enero de 1975 emprendió su viaje. A mí me tocaba pues darle el tetero, le daba jugo de naranja puro en tetero. Yo creo que por eso Leonardo es un poquito amarillo. Alguien me dijo, le voy a decir una cosa, su hijo no se va a acordar de usted. Le dije, ¿cómo así que no se va a acordar de mí? Y efectivamente, mi hijo llegó, nos encontramos en Caracas, la mamá de Leonardo era cónsul en Caracas, y el niño llegó a la medianoche. Yo le había comprado sus regalitos, un abriguito, unas cosas, porque yo me fui en el invierno. Y cuando lo vi, él me miró solamente, no, era tan tierno, qué emoción. Yo le decía, yo soy tu mamá, y me dolió, me acuerdo, y siente uno como ganas de llorar, de que no me recordara. Pero después, a los 2 días me dijo, mamá, es la palabra más hermosa que he oído. Tomar la decisión también, eso de decir, ok, yo también voy a ir a hacer lo que yo quiero por mi futuro, por su futuro. Creo que para mí hoy en día, que lo veo en perspectiva, digo, wow, qué increíble que tuviste el valor y la valentía de subirte a ese avión y decir, me voy a ir a hacer esta beca, a aprender, a hacer lo que me gusta. Llegó de España rompiendo esquemas. La nombraron jefe de redacción de Radio Sucesos. Que en Colombia hubiera una mujer que dirigiera un grupo de hombres periodistas, eso era tenaz. Era la primera mujer que estaba en ese cargo. Obviamente me pagaron menos de lo que le pagaban a los hombres. Pero yo dije, no, qué emoción. En cierta forma fue decana de las mujeres administrando y dirigiendo los medios de comunicación. No fue fácil, mi mayor diferencia fue precisamente con un periodista deportivo, y le dije, siéntese, vamos al aire con usted, y dijo, no me siento, yo siéntese. Y en ese momento no se sentó, y le dije, siéntese, HP. Y pusieron en un aviso afuera en la calle Amparo Pérez, como por soez y vulgar. O sea, a mí cuando yo veía que todos decían las malas palabras, pero como era mujer, entonces eso para mí sí había que condenarme. Y entonces le reuní el sindicato y les dije, cobardes, porque soy mujer, me hacen esto. Entonces me pidieron excusas, pero les dije, no son suficientes. Otros letreros que eran esos como el de los entierros, lo pusieran también en la calle y me pidieran excusas. Porque tocaba ponerse a ese nivel.
y realmente ella se ganó ese espacio a pulso y terminaron todos respetándolo, además porque era muy importante. La mujer no tenía la relevancia que tiene hoy en día. La mujer no era presidenta de una empresa, la mujer no manejaba las cosas, ni era ministra, ni era una cantidad de cosas. Entonces, seguramente le tocó esto en el periodismo, sentó un precedente. Tenían que abrir camino para toda esta cantidad de mujeres que sin duda en algún momento íbamos a llegar a ese lugar. Si ellas no lo hacían bien, si ellas no demostraban que lo sabían hacer, pues no había oportunidad para muchas. Eso también le abrió paso a codearse con presidentes, con ministros, donde se reía, ¿no? Esa frescura también creo que le abrió paso al periodismo. A lo largo de su carrera ha conocido importantes personalidades, como quien fuera el líder cubano Fidel Castro en 1976. Yo me recuerdo cuando, después del ataque al cuartel Moncada, el misterio que existía sobre lo que pasaba en Cuba y sobre un Dios, porque sin entender si es de izquierda o de derecha, era un Dios porque era inalcanzable. Lograr estar cerca de Fidel Castro era algo extraordinario. Yo fui impecable y apenas entró, preciso, yo me mandé comandante, ¿no? Comandante, no sé qué, que un saludo para Colombia, ya empezamos a hablar, pues una cosa muy corta, y entonces ahí tuve oportunidad de hacer una entrevista mucho más amplia. Y bueno, para mí fue muy interesante conocerlo. Después con García Márquez tuve oportunidad, y con el presidente López, de también estar varias veces con él. Porque Fidel Castro llegó como a las 8 de la noche y se puso a hablar con nosotros hasta las 4 de la mañana, eso nos tomamos la foto. Y sí, ella era muy amiga, pues se hizo amiga entonces de Fidel Castro porque ella llamaba la atención donde fuera. Y eso fue, pues imagínate, en ese momento ser una de las primeras periodistas mujeres colombianas en llegar a entrevistar a un presidente, pues eso fue realmente la cumbre. Amparo fue testigo el 10 de diciembre de 1982, del momento histórico cuando Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel. A ellos los unía una linda amistad. Y además fue un viaje que se organizó muy rápido y ella, claro, angustiada en saber qué era lo que iba a hacer allá, pero también en su atuendo, en que cumpliera dignamente con ser la representante del periodismo colombiano. Él me decía en México que él quería hacer, era Nobel de la Paz, lo de la guerrilla, que hicieran las paces. En esa época a él le tocó el M-19 y él se preocupaba y lo hacía mucho hablando con la guerrilla y con los grupos subversivos. Uno de los momentos que más atesora como periodista en su corazón fue haber conocido al Papa Juan Pablo II en el Vaticano. Me compré un vestido impecable. Yo, como no sabía, nunca me decían cuál era el protocolo porque nunca me invitaron. Entonces, pero dije, yo voy a estar ahí. Y yo me soñé que yo había estado allá, que iba a entrevistar al Papa. Y llegó a la plaza, allá al Vaticano, y en ese momento veo que venía la Guardia Presidencial con toda la comitiva invitada allá. Y yo dije, y nosotros, Yamil y yo, parados ahí como en esa plaza, viendo pasar a los otros, y la cara que nos hacían era como quien dice, se fregaron. Estaban entrando donde el Papa y agarró de gancho a no me acuerdo a quién que entraba ahí diciendo, diga que yo soy su señora, y se coló para conocer al Papa, y es una dura. Pero cuando el Papa abrió, yo ahí ya estaba en primera fila. Y me dijo el Papa, vuestras esposas. Dije, no, periodista, su santidad, ¿no? Decía que se sentía la energía de él, de paz, de amor, de también de mucha adrenalina, ¿no? De poder estar ahí cerca a él, tocarle la mano. Ella va cuando la invitan, pero si no la invitan, también va. Allá llega y dice, soy Amparo Pérez de Caracol Televisión. Y ahí entra. Ese es su pasaporte y su frase de combate. Trabajó al lado de la polémica presentadora de televisión, Virginia Vallejo. Virginia Vallejo era una mujer inteligente, preparada,
agradable, registraba bien, tenía carisma. Pero yo creo que tenía algo que era superior a eso, que era muy ambiciosa. A ella la marcó el hecho de que David Stivel, que fue su primer esposo, la hubiera dejado por María Cecilia Botero. Y ahí uno se da cuenta que ahí sí que de verdad dañó su autoestima. Porque Virginia estaba realmente enamorada de David. Estaba muy enamorada de David. Y eso la marcó porque ella cambió, empezó en malas compañías, porque decían que, bueno, que estaba con Pablo Escobar. Virginia pedía muchos permisos cuando era presentadora del noticiero de Arturo Abella. Y claro, después con el tiempo, personalmente, digo yo, empecé a atar caos. Pero luego pasó a los Rodríguez, es decir, ¿cómo tú explicas que una mujer que dicen que es inteligente va a estar con las dos personas que más, los dos más grandes narcotraficantes? Y Virginia sabía a qué iba, a qué se iba y a qué se arriesgaba. Fueron dos, Miguel Rodríguez Orejuela y ella. Y ella fueron pareja. Virginia fue pareja de Pablo Escobar. Nosotros estuvimos con Pablo Escobar, almorzando cuando Pablo Escobar no se sabía que era un traqueto, que era un mafioso, el más miedoso del mundo. Aún recuerda cómo el mundo conoció la noticia de que Carlos Vives tenía una nueva relación amorosa, mientras Amparo se desempeñaba como jefe de prensa del canal Caracol. Se estaba separando de Margarita Rosa y estaba empezando con la niña puertorriqueña y, bueno, también tenía su manager y todo. Y nosotros yo llevé la prensa, fuimos con Ire, llevé la prensa para hacer la publicidad de lo de Escalona, y una de las amigas periodistas lo chequeó, él estaba en el hotel con la que iba a ser su esposa, Erlinda. Es que una relación de amor, en las condiciones en las que Carlos tuvo a Erlinda, era imposible de tapar. Sacaron esa noticia y él todavía no quería que se dijera eso. No, nos pegó un vaciado, me dijo, hasta que me iba a morir. Me dolió mucho que nos hubiera dicho todo esto, porque no, la verdad no fue culpa nuestra. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Y entonces vino una cascada de coágulos y le tuvieron que amputar la pierna. Entramos a la recta final en la vida de Amparo Pérez, quien es muy poco reacia a hablar de su vida privada. La periodista ha llegado al altar 3 veces, una de ellas con el también periodista Yamid Amad, quien fue su primer detractor. Yo me fui a París, ella se quedó acá y después, a los 3 meses más o menos, se fue con el presidente López a Panamá a contraer náuseas, como digo yo, con Yamid Amad en Panamá a los 3 meses después de habernos separado. A mí no me sorprendió porque conociendo a Amparo y su forma de ser y conociendo a Lumumba, el posterior Yamid, son las parejas de contraste, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? Usted es un idiota, ¿cómo le ocurre enamorarse de ese tipo? Y Amparo decía, ay no, yo lo amo, yo me muero por él. Tuvimos momentos muy importantes, viajamos mucho, conocimos. Cuando trabajamos en algunas cosas, juntos fuimos un partner, apoyé mucho, nos apoyamos, pero la verdad siempre hubo una distancia muy grande entre lo que era la parte periodística y la parte personal, ¿no? En lo personal no fue fácil. Agradezco muchas cosas buenas que se vivieron, pero también
hubo momentos que no son y que no me gustaría compartir. Yamid era un hombre muy celoso con una mujer periodista reconocida, linda, entonces no fue una relación fácil. Lo recuerda como una etapa en la que sufrió mucho y que fue muy difícil, pero sin duda tiene muchas cosas de Yamid en este oficio. Sí, hubo cosas dolorosas, pero como a ella se le olvida todo. Ella no guarda rencor por nadie, ni por nada. Eso fue un capítulo delicioso, exquisito y corto de ellos. Pero bueno, les aplauso por haberse atrevido a hacer lo que tantos querían. Y pasaron muy rico, qué carajo. Es que los matrimonios debieron de ser de máximo 5 meses, hombre. Se separó y se volvió a enamorar. A Luis Alberto lo conocí en Ramón Antigua, hace ya muchos años, casi vamos a cumplir 40 años de casados. Y sí, dije, es la persona, como dice, amor a primera vista. Me sacó de tú tienes derecho a ser feliz. Yo estaba recién llegado a Estados Unidos de estudiar y me fui a Ramón Antigua, donde era la discoteca del primer marido de Amparo. Yo estaba con una costeña ahí más aburrido que un berraco y la vi en la barra y me gustó, entonces me le acerqué y empecé a echarle carreta. Ella estaba con Yamid en esa época, obviamente estaba casada, pero empecé a echarle carreta y así empezamos, se la volé a Yamid, y así empezamos. A los 2 años ya estábamos viviendo juntos. Yo canté para Luis Alberto y Amparo el Ave María de Schubert en Potosí, en la hacienda Potosí, en la iglesia, en la capilla de la finca, el Ave María de Schubert para ellos dos cuando se estaban casando. Imagínate. Han pasado 40 años, hemos compartido cosas bonitas, felices, difíciles, de todo, ¿no? Porque al fin y al cabo la vida es así, ¿no? La verdad, pues hemos tenido como todos los matrimonios altos y bajos, pero Amparo es una mujer que tiene una paciencia conmigo salvaje, pero salvaje. Y la adoro, nos adoramos y tenemos una relación muy de amigos. O sea, nos contamos todo de mucha confianza. La ventaja que tenemos con Luis Alberto es que hemos construido juntos, miramos hacia un futuro y vamos allá, hacia allá. Mi papá es lo más aventurero del mundo, la moto, el avión, la no sé qué, el paracaídas. Y creo que vino a traerle eso como a mi mamá también, ¿no? De la aventura, de voz. Siempre soñó con tener una hija y Juanita llegó para alegrar a su corazón. Nace Juana, que es la más divina del mundo. Juana es una niña divina por fuera, pero divina por dentro. Ella todo el tiempo me tenía cargada, ¿no? Con el micrófono, decía que en esa época no había licencia de maternidad, entonces que ya a las 7 días ya estaba trabajando conmigo. Póncheme la cámara 7, pónchemela. Entonces, y que yo dormía ahí, con razón, yo duermo en cualquier lado, pero mi mamá siempre ha sido como muy incondicional. Es igual a Amparo. Juana salió, afortunadamente no como yo, sino como Amparo, afortunadamente, porque es igual de luchadora, de guerrera. Juanita ha tenido talento y disciplina y se ha interesado tanto, carajo, que se contagió y aprendió del medio y entonces, y además nunca pensó ser bacterióloga, nunca pensó ser abogada ni economista. Ella pintó partista. Ahora te voy a contar una cosa, mi mamá siempre me ha apoyado, ¿no? En la televisión, en todo. Pero de manager me iba a morir de hambre con mi mamá, porque mi mamá nunca se me va a olvidar. Mami, bueno, este comercial, tal, ¿y cuánto te pagan? X. Ay, Juana, ¿sí? Pero qué vergüenza. Para eso, haz lo que no te paguen, mejor. Qué pena. Hace un tiempo enfrentó un dolor muy grande cuando su esposo perdió su pierna. Él tenía gota y esa gota se le fue complicando y él no le paraba bolas porque Luis Alberto ha sido muy folclórico todo el tiempo. De pronto un día resultó con un coágulo. Una noche me llamó, yo estaba trabajando aquí y me dijo, me duele la pierna, no puedo. Y él no esperó en la clínica a que lo atendiera, no fuimos. Después volvió y le pasó lo mismo y ya cuando fuimos
ya lo operaron como a las 4 de la mañana. Le metieron la cánula pues para abrir la arteria que tenía tapada, y entonces vino una cascada de coágulos y le tuvieron que amputar la pierna. Le cortaron la pierna 2 o 3 veces, fue muy difícil. Yo estuve un mes en la clínica y fue un mes pues trágico para todo el mundo. Pero ya afortunadamente ahí se da uno cuenta en estas situaciones quién tiene uno y quién no tiene uno en la vida. Fuimos el proceso a Estados Unidos, donde la gente sale con su prótesis así nomás. Nos ayudó mucho porque estaban los campeones del mundo, los atletas campeones del mundo que han perdido sus piernas, que están en la discapacidad. Pero la ventaja también fue que él no se dejó caer. Y él, digamos, del apoyo, pienso yo, nuestro, él se compuso muy rápido. Hoy en día él monta a caballo, no se dejó caer, y eso es muy positivo también. Muy duro, muy duro. Yo creo que la experiencia más dura que hemos tenido, pero también salimos adelante, y pues mi papá es un guerrero. El mensaje señala como condición para solicitar el premio. A lo largo de su carrera ha recibido muchos reconocimientos, pero quizás el que le ha dado más satisfacción es ser la mejor defensora del televidente de Colombia, según el Premio India Catalina. Quiero comentarles que a diario estoy recibiendo correos de personas en dificultades. El presidente del canal, Ricardo Alarcón, me dijo: Amparo, te vamos a nombrar defensora del televidente. Amparito era la ideal porque tiene muy buena conexión humana con los televidentes. Acepté el cargo y dije: voy a hacer un programa de 5 minutos, porque primero quejas, a la gente de pronto le gusta un programa de quejas todo el tiempo, no. Mejor 5 minuticos. Opinión, críticas y todos los comentarios acerca de la programación del Canal Caracol. Este es Doble Vía, el espacio de los televidentes para comentar los contenidos de la programación. El 9 de febrero del año 2000 salí con este programa al aire. Y fue un programa impactante. Buenas noches. Este es Doble Vía, el espacio del defensor del televidente. Hoy vamos a hablar sobre el fraude y engaño que se viene presentando a través de los teléfonos celulares, utilizando el nombre de Caracol Televisión. Amparo asume con mucha responsabilidad las quejas de los televidentes, nos invita siempre a ponernos en los zapatos de, mire, es que este oficio no es solamente hacerlo con arrogancia y decir nosotros tenemos la información y nosotros manejamos la información, sino pongámonos en los zapatos de... Así fue el paso de la querida y respetada Amparo Pérez, una dama a carta cabal. Te admiro no solo como mujer, como madre, como amiga, sino como profesional. Así es de que sigue siendo exitosa. Sigue compartiendo con tu sencillez, con tu actitud, con todas las personas que te rodean. Todo lo que sé de este oficio se lo debo a ella, pero además, gracias por abrirme las puertas de tu corazón, de tu vida, de tu familia, y sobre todo, gracias por enseñarme, como siempre te digo, que el mundo es de los valientes. Quiero agradecerle de lo más profundo de mi corazón su belleza espiritual. Un ser humano que yo creo que es difícil repetir todas estas maravillas en un solo ser. Y cómo deseamos, Amparito, que siga teniendo todos los éxitos que se merece. Amparo, solo puedo reiterar ese gran cariño que te he tenido toda la vida, y mucho más que cariño, la admiración por tu desarrollo y por tu emprendimiento profesional. Chayo, pronto y con teléfono nos vemos para hablar del futuro, que no está muy lejano. No se encuentra muy fácilmente en la vida gente tan buena, tan generosa y tan amorosa como lo ha sido Amparo Pérez conmigo. Te amo, Amparo. Te deseo para vos lo mejor, porque has sido una mamá increíble, una madre encantadora y una amiga mía del alma. Eres una persona muy tenaz, muy trabajadora, muy de la familia, y eso hace que nosotros siempre estemos también a tu lado y de corazón. Te quiero mucho, mami. La mejor amiga del mundo, la mejor hermana, la mejor mamá
y la mejor esposa. Y te adoro, Pioja, te deseo muchos éxitos más en tu carrera en Caracol y te quiero mucho. Un beso grande. Si tuviera que volver a nacer, te escogería a ti como mamá 1.000.000 de veces y tú lo sabes. Te amo. A veces me da miedo contar como las cosas de la vida, de pronto que, no sé, pero lo hago de una manera muy humana hoy, muy sencilla, de contarles un poco de mi vida.